Hola, saludos para todos. Qué privilegio otra vez estar con ustedes a través de este medio. Mi deseo para este momento es que podamos continuar con nuestro tema de resolución de conflictos y queremos tocar las diferentes actitudes que tomamos nosotros los seres humanos en nuestros conflictos. Ya hablamos en el video pasado acerca de la herencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que cuando ellos pecan contra Dios, entonces nosotros juntamente con ellos, ¿verdad? Fallamos y ahora somos participantes con ellos también en haber pecado contra Dios, y eso es real porque pecamos contra Dios en nuestra vida diaria. Y como pecamos contra Dios, bueno, podemos entender que hemos entrado en conflicto con Dios. Y también antes de pasar a la resolución o a la respuesta de lo que es cómo resolvemos la situación del conflicto con Dios y luego la situación del conflicto entre nosotros como seres humanos, primero quiero hablarles de ciertas actitudes que nosotros tomamos como seres humanos malos o seres humanos pecadores. ¿Cuáles son esas diversas actitudes? Quiero comenzar con huir. Huir es una de las actitudes que se muestra mucho en nuestro comportamiento cuando tenemos diversos conflictos con las personas. Yo recuerdo mucho el video que pasaban en la televisión cuando te decían que contaras hasta 10 para que te relajaras y calmaras tu enojo. Y parece ser como algo muy sabio, muy prudente, pero al final de cuentas el contar hasta 10 no te da ningún tipo de información, ¿verdad? Son solo números. No tiene ningún contenido que te ayude a resolver el problema de tu conflicto, el problema del por qué te enojas, el problema de por qué reclamas. Entonces, nosotros tenemos la tendencia a huir, a escondernos, a evitar el ser confrontados, porque aunque a veces hemos pecado o hemos fallado, tenemos esta actitud por causa de nuestro pecado a no querer reconocer que hemos fallado. Veamos una actitud de huir en las Escrituras que nos va a ayudar mucho a explicar la actitud que tomamos como seres humanos pecaminosos cuando huimos al conflicto o escapamos al conflicto. Mateo capítulo 27, del verso 3 al 5, dice de esta manera. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y se fue y se ahorcó. Tenemos el ejemplo de Judas en la Biblia cuando se quita la vida. ¿Y qué tiene que ver esto con el huir? Bueno, Judas se sentía culpable por haber cometido el pecado de haber entregado al Hijo de Dios a las personas religiosas para que ellos llevaran a cabo el juicio, para que después el Señor Jesucristo fuera crucificado. Nada más imagínate la tremenda culpa que Judas estaba experimentando de haber entregado al Hijo de Dios, al santo, al justo, al que nunca cometió pecado y al que es la misma imagen de Dios, ¿verdad?, hecho carne. Qué terrible, ¿verdad? Qué tremenda culpabilidad. Así también nosotros, como seres humanos, cuando alguien nos confronta en una relación por causa de un conflicto, y si hemos sido nosotros los que estamos pecando en la relación, muchas veces lo que hacemos es huir, porque no reconocemos el conflicto. Tenemos una tendencia a evadir el problema o a huir, a negarlo. Y después este problema va escalando hasta el extremo donde hay personas que llegan a la huida extrema de lo que es quitarse la vida, como es el caso de Judas en esta parte de las Escrituras. Muchas personas dicen que las personas se quitan la vida por causa de una baja estima, pero es más bien al contrario. Las personas se aman tanto que cuando no tienen lo que desean, hacen de las cosas una especie de ídolo, y cuando no pueden tener este ídolo que tanto aman, buscan la salida más fácil y es escapar, huir. Y para muchas personas llega a ser el suicidio. Yo sé que para ti, ¿verdad? Tal vez no estés batallando con el suicidio, pero tal vez sí batallas con el pecado de huir cuando eres confrontado por alguna situación de maldad o de pecado en tu vida, sea con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. La otra actitud que tomamos es que atacamos. Leamos lo que dice la Escritura en Mateo 5, versículo 21 al 22. Nuevamente digo, Mateo capítulo 5, versículo 21 al 22, y nos va a enseñar exactamente un buen ejemplo de la actitud de ataque en un conflicto.
Dice de esta manera, acompáñame. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que está enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Vemos al Señor Jesucristo hablando aquí en el Sermón del Monte, y Él toma lo que es el pecado del asesinato, y después toma el pecado del enojo, y lo que hace con el enojo es elevarlo al mismo nivel del pecado del asesinato. Pero tú dices, ¿por qué? Bueno, porque lo que Él trata de explicar es que el enojo viene siendo la motivación que nos puede llegar a quitarle la vida a una persona. Y nota que aquí en Mateo capítulo 5 no nos está hablando de asesinato, no nos está hablando tampoco de huir, nos está hablando de atacar, y muchas veces la manera de atacar a una persona es que aunque no le quitamos la vida, que sería la medida extrema de ataque, el asesinar, sí tenemos a veces una tendencia a cometer el homicidio del odio, ¿verdad? No mataremos físicamente, pero cómo matamos con nuestros enojos. Entonces el Señor Jesucristo dice, y pone al mismo nivel el enojo que el asesinato, porque dice que cualquiera que esté enojado con su hermano dice que también va a ser culpable ante la corte. Pero no solo eso, va todavía de una manera más profunda, va elevando el nivel de castigo, porque dice que cualquiera que le llame raca a su hermano, la palabra raca era una palabra dura, era como decirle tonto a la persona judía, o llamarle persona que no razonas bien. Entonces dice que será culpable delante de la Corte Suprema. Y luego va aún todavía más, dice que si alguien le dice idiota, dice que entonces será reo del infierno de fuego. Si pones atención a la actitud del ataque aquí en Mateo capítulo 5, ¿cuántas veces nosotros no nos enojamos? Y muchas veces ese enojo no es directamente provocado por la otra persona. Podemos decir, bueno, pero la otra persona sí cometió una injusticia contra mí. Y yo me estoy enojando porque como soy a la imagen de Dios y se cometió una injusticia contra mí, me enojo. Yo entiendo, pero muchas veces tiene que ver mucho la manera como interpretamos la justicia. Nuestra justicia a veces está un poquito distorsionada de la justicia de Dios. Entonces es verdad que muchas veces la otra persona peca contra nosotros. Pero aquí, ¿qué es lo que tratamos de entender? Bueno, que la actitud del ataque es pecaminosa. Tú nunca vas a poder restaurar una relación ni siendo una persona que huye a la confrontación, ni siendo una persona tampoco, ¿verdad?, que ataca y que responde rápidamente al ataque de la otra persona cuando te confronta por algún pecado particular tuyo. Pero podemos ver que esta es la actitud, ¿verdad? Y que constantemente nos movemos entre las dos, entre la actitud de escapar y la actitud de atacar. Y esto se da en los conflictos. Yo quiero que pienses en este momento cuál es la actitud que tú mayormente tomas. Si eres, como dicen muchos, una persona de un carácter más débil y tu tendencia es siempre huir a los problemas o a los conflictos, o tu actitud pecaminosa es una actitud más de un carácter fuerte que siempre atacas y regularmente es reconocida como la persona más enojona o el más enojón en el conflicto. Quiero terminar aquí este video simplemente haciéndote saber que estas son las dos diferentes actitudes que nosotros tomamos ante un conflicto y ambas son pecaminosas. En nuestro siguiente video estaremos hablando de lo que es la respuesta correcta ante el conflicto y tiene que ver, ¿verdad?, con una restauración de paz o tiene que ver con una actitud correcta bíblicamente hablando. Gracias a todos, ¿verdad?, por estar con nosotros en este video y que Dios les bendiga a todos.